que todavía prevalece dentro del mundo de las bases de datos, no solo en nuestra región, sino en el mundo entero. Aunque podríamos decir que estamos sufriendo una evolución de lo que son las bases de datos SQL o relacionales a lo que son las bases de datos no SQL, ¿no? O base de datos en la nube, como se dice. ¿No? Seguramente esa evolución va a proseguir, pero sin embargo la importancia del modelo relacional va a seguir vigente por, yo creo, bastante tiempo. Todos sabemos y recordando que el modelo relacional se basa en relaciones matemáticas, se basa en teoría de conjuntos, se basa en el de predicados de primer orden. Entonces, básicamente todo lo que representa bases de datos, en cualquiera de sus etapas que nosotros podamos analizar o ver, vamos a darnos cuenta que es importante el fundamento matemático que tiene. La teoría de conjuntos es fundamental porque básicamente todo lo que son operaciones en bases de datos son como operaciones de teoría de conjuntos propias, tal como las hemos visto en álgebra, pero digamos acondicionadas a lo que es una base de datos. Y en base a esas mismas lógicas hemos ido evolucionando para tener operaciones propias como la proyección o el join, que son operaciones propias del álgebra, ¿no? Que la han visto. Entonces, la lógica de predicados de primer orden, hemos visto cálculo relacional. El cálculo relacional está eminentemente basado en lógica de predicados de primer orden, ya sea de tu plazo de dominios, y sabemos que entre lo que es el álgebra relacional y el cálculo relacional es el fundamento teórico, matemático, formal de lo que es una base de datos comercial, ¿no? Entonces, si recuerdan, el aporte del cálculo relacional es en cuanto a la estructura que dan al SQL, ¿no? Prácticamente se sigue esa línea del cálculo, cómo se estructura el select, del from y el where. Y el álgebra es cómo internamente el manejador realiza las operaciones cuando interviene el procesador de consultas y el optimizador de consultas, ¿no? También, repasando, atributos son características o propiedades que tienen un conjunto de entidades, y las asociaciones o relaciones es una asociación, conexión semántica entre dos o más conjuntos de entidades, remarcando siempre que siempre tenemos que buscar asociar dos entidades. En el trabajo mismo, ustedes se han debido dar cuenta que a veces no es posible con un relacionamiento asociar dos entidades porque hay pérdida de información, entonces podemos asociar 3, 4 entidades. Eso es cuando ya no hay otra opción, ¿sí? Pero lo ideal es que solo asociemos dos. Eso también tiene que quedar muy claro. Y obviamente hablamos de Lisa, ¿no? Sabemos que Lisa también es una construcción que en algunas ocasiones podemos usar. Vamos a hablar un poquito de la historia, ¿sí? Entonces, ¿cómo eran antes la arquitectura de las aplicaciones? Entonces, tengo acá 3 programas, programa A, B, debía ser C, programa C. Entonces, en la aplicación estaban los procesos, la información de control, la información de las restricciones, la información de los datos. Todo se guardaba en unos ficheros donde ligeramente había algunos controles que se hacían, ¿no? Entonces, básicamente, todas las capas de control, de restricciones y de datos, de manejo de datos, estaban en la aplicación. Estos sistemas se denominan sistemas orientados a procesos. Luego, a partir de ahí, ha ido evolucionando la situación y hemos llegado a lo que son las bases de datos clásicas. Entonces acá, si se fijan, hay una capa, que es la información de datos, y los datos mismos que han venido a formar parte de la base de datos, ¿no? Entonces aquí están lo que posteriormente se llamó metadatos, junto con los datos.
Entonces, en las aplicaciones A, B y C han quedado información de los procesos, información de los ciertos controles e información de ciertas restricciones que se tienen que controlar, ¿no? Y todas estas aplicaciones, pues, se conectan a la base de datos. Y la base de datos solamente es un servidor de datos, ¿no? O sea, yo le pido datos y me devuelve datos. O yo guardo datos y almaceno esos datos. Entonces, estas bases de datos clásicas, iniciales, se denominan pasivas, ¿no? Porque básicamente lo único que me hacen es o guardan datos o leen datos, ¿no? Nada más. Luego ha habido un siguiente nivel de desarrollo, que son bases de datos semánticas, donde mayor comportamiento se ha añadido a las bases de datos. Entonces, en las aplicaciones, si se fijan, han quedado solamente información de procesos y de los controles a este nivel, y las restricciones, información de los datos y los datos, prácticamente están al nivel de la base de datos. Entonces, las bases de datos ya dejan de ser muy pasivas y diremos que son semi-activas, ¿no? Tienen algunas cosas que hacen en la base de datos. Entonces, han dado lugar a lo que se ha denominado las bases de datos semánticas. Y finalmente, estamos en las bases de datos activas. Igual, ¿no? Los mismos tres programas de aplicación, la información de los procesos, todo lo que es la interfaz de usuario y ciertas cosas siguen manteniéndose en los programas de aplicación. Hay muy pocos controles que se hacen en las aplicaciones y prácticamente muchos de los controles se han pasado a la base de datos, las restricciones, los metadatos y los datos. Entonces, si se fijan, acá hay un conjunto de comportamiento de la misma base de datos que antes se realizaba en las aplicaciones y que ahora se realizan dentro de la base de datos. Entonces, esta capacidad de las bases de datos de hacer ciertas tareas, programar ciertas tareas y automatizar ciertas tareas es que hemos denominado bases de datos activas. Paralelamente a ello, también ha ido habiendo un cambio tratando de quitar el protagonismo de las bases de datos relacionales y que den lugar al surgimiento de las bases de datos orientadas a objetos, ¿no? Entonces, básicamente, casi es la misma arquitectura que las bases de datos activas, ¿no? Con algunos procesos en las aplicaciones, algunos controles, y básicamente bajan muchos procesos y controles también a las bases de datos. Sin embargo, el hecho de que es tan robusto el construir bases de datos relacionales es que estos tipos de bases de datos orientadas a objetos en su momento no han tenido el éxito que han tenido los lenguajes orientados a objetos, que prácticamente han desplazado a los lenguajes de programación estructurados, ¿no? Entonces, en su momento estaba en auge, por ejemplo, el Delphi, como un excelente lenguaje, yo lo he manejado y era realmente una maravilla, pero ha sido desplazado por la orientación a objetos, ¿no? Pese a que Delphi en su momento, que era el sucesor de Pascal, también ya manejaba objetos, ¿no? Pero era objeto procedimental, ¿no? Entonces podías programar en Delphi orientado a objetos o también podías programar estructurado, igual que se puede hacer con C++ en la actualidad. Entonces, hay una diferencia entre las bases de datos y los lenguajes, ¿no? Los lenguajes han sido desplazados por la orientación a objeto y por eso ahora tenemos, pues, a Python, tenemos a Java, etcétera, y los otros lenguajes prácticamente han desaparecido. Este fenómeno no ha pasado con las bases de datos. Si bien se ha incorporado tecnología orientada a objetos a las bases de datos, es en la estructuración de la arquitectura del mismo manejador, pero no en cómo nosotros construimos las bases de datos, porque ahí sí sigue siendo todo relacionado, ¿no? Bien, vamos a hablar de algunas reglas de integridad y reglas de negocio. Entonces, cuando yo construyo una base de datos, eso es lo que hemos hecho en el trabajo, pero lo hemos hecho
tal vez teniendo un conocimiento muy ligero, o no considerándolo con la profundidad que ahora queremos darle, poniéndole, digamos, nombre y apellido a las cosas que hemos hecho, o a algunas cosas que no hemos hecho, pero que vamos a ver. Entonces, SQL permite incorporar la definición de restricciones en la definición de la tabla. Entonces, el sistema controlará la integridad de los datos que se carguen. Ya no es una tarea de la aplicación, es una tarea que podemos encargarle al manejador. Entonces, las restricciones pueden ser de integridad de entidad o de integridad referencial o algunas restricciones específicas, ¿no? Una restricción de integridad, por ejemplo, es una restricción de clave primaria. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, la definición de la tabla alumnos, y en el momento en que yo le estoy diciendo al create table alumnos, el DNI es un char de 8 y le estoy diciendo es una primary key o una llave primaria, entonces estoy poniendo una restricción de clave primaria, ¿no? Entonces, básicamente es una restricción de integridad. Esto cae dentro de lo que son restricciones de integridad. Ahora, también podemos asociar esta restricción de llave primaria a un conjunto de atributos, ¿no? Por ejemplo, en este matrículas, yo quiero que código de asignación, código de grupo, tipo de grupo, DNI y convocatoria sea llave primaria. Entonces, yo puedo poner esta restricción de llave primaria asociando con comas todos los atributos que yo considero que debe ser llave primaria. Entonces, estamos otra vez trabajando sobre restricciones de integridad. También puedo hablar que podemos tener unas restricciones de unicidad de los valores de una columna. Por ejemplo, acá tenemos la tabla asignaturas, y en la tabla asignaturas tenemos un valor donde decimos nombre de la asignatura, es un varchar de 30, y le digo que es un valor único, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Que una sola vez puede haber, por ejemplo, cálculo 1, o una sola vez base de datos 1 como nombre de la asignatura, ¿sí? Entonces, estamos nosotros poniendo una nueva restricción. Otra restricción de integridad se refiere al de los valores nulos. Esto, por ejemplo, nosotros cuando hemos usado el Power Designer, creo que todos lo han usado, aunque no todos han hecho con eso, pero todos saben. En el momento de modelar el diagrama de entidad-relación, nosotros y crear los atributos, entonces podemos nosotros decidir si eso es mandatory o no mandatory, ¿no? En el momento en que le digo que es mandatory, entonces le estoy diciendo que ese campo nunca va a poder ser nulo. Y si no le pongo nada, entonces ese campo puede ser nulo. Entonces, básicamente estamos diciendo acá que el nombre del profesor no va a ser nulo, ¿no? Entonces, el resultado en código de ese mandatory simplemente va a ser referir que ese nombre del profesor no va a ser nulo. Luego también tenemos restricciones de rango de valores permitidos en una columna. Por ejemplo, tenemos esta estructura que dice create table aulas con la llave primaria, que es el código de aula, y acá tenemos un rango de valores para la capacidad, ¿no? Capacidad es un number, y añadimos esta palabra reservada, check, donde la capacidad, digo que es between 0 and 150. Entonces, cuando yo voy llenando las capacidades de las tablas, no me va a permitir poner 150, 5 o 151. Tampoco me va a permitir poner menos 4. Entonces, estamos hablando de poner otra restricción de integridad. Bueno, esto ya no es una restricción de integridad, esto es una regla de negocio. Porque obviamente estamos nosotros determinando que mis aulas más pequeñas pueden ser de 10 y las aulas más grandes de 150, ¿no?
Entonces, esto me va a permitir controlar esa situación de no excederme de esas capacidades. Bien, entonces, también podemos ver que hay otras reglas de negocio. Por ejemplo, en este Create Table Grupos, tenemos un tipo, que es un char de un tamaño, de un caractercito, y que me va a chequear que el tipo esté en TOP. Entonces, o es teoría o es práctica. Entonces, no me va a permitir colocar ninguna otra letra del alfabeto que no sea TIP. Y luego, también me va a permitir restringir el máximo de alumnos para ese grupo, que es un entero. Y me va a hacer un chequeo de que ese máximo de alumnos esté entre 10 y 150. Eso, por ejemplo, es absolutamente importante, por ejemplo, en la época de inscripciones. Hace algunos semestres, posiblemente cuando ustedes todavía no estaban inscritos, porque yo era en ese entonces el director académico de la facultad, y ya son bastantes años de eso, tuvimos un problema por un error de este tipo. Los grupos, todos los grupos tienen un tope, y los paralelos también. Empiezan con un número, y eso han debido notar, empiezan todos con un número, ¿no? Por ejemplo, 20, si son 3 grupos, 20, 20, 20. A medida que se va llenando, entonces automáticamente va a ir creciendo. Le va a aumentar 10, 30, 30, 30. Entonces, mientras no se llenen los 3 a 30, no se va a abrir los otros 2 grupos. Una vez que todos sean 30, entonces va a aumentar 10 más, 40, 40, 40 y así sucesivamente, hasta llegar al tope máximo que puede tener un aula, ¿no? O un grupo. Que en este caso, por ejemplo, estaría chequeando esto, que sea máximo 150. Entonces, cuando llegue a 150, ya no esperaríamos que sea 150, 150, 150, y se ampliaría 10 más, que sea 160, 160, 160, porque acá le estamos poniendo ya una regla de negocio que dice que debe ser 150. ¿Por qué es importante esto? Porque en un semestre, en ese entonces, en el CPD, se olvidaron poner las cuotas superiores a las materias de inglés. La razón no la sé, a veces se nos va, somos humanos. Entonces, en un momento dado, nadie se dio cuenta, pero cuando empezaron las clases, resulta que Ilona Peters, Benita Céspedes, tenían 500 alumnos por grupo. Eso era absolutamente demasiado, ¿no? O sea, 500 alumnos en aulas donde máximo entran 180, pues era una locura tratar de administrar esos grupos. Lastimosamente, se tuvo que tomar algunas medidas no muy correctas, digamos, de dividir a la fuerza, etcétera, o pedirles a los estudiantes que se desinscriban. No importa cuál es la decisión que tome, siempre afecta, ¿no? Entonces, por eso es muy importante las reglas del negocio, porque te van a permitir colocar ciertas restricciones que te van a ayudar en la administración de la información en la base de datos, ¿no? Por ejemplo, si hubiéramos tenido ese tope del 180, porque en este caso nuestras aulas grandes son de 180, entonces hubiera llegado al tope y ya no hubiera dejado que se inscriban más alumnos. No hubiera habido el problema de los 500 alumnos, ¿no? Entonces, es una regla de negocio que en su momento no se ha aplicado correctamente. También puedo colocar valores por defecto, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, tengo el DNI, que es un charoche que hace referencia a alumnos, a la tabla de alumnos, a través de su DNI, ¿no? Y tengo también convocatoria, que es un número que tiene como default el valor 1. También tenemos el atributo calificación, que es un número y que tiene una restricción. Y esa restricción es un rango de la calificación. Y este rango de la calificación está chequeado porque la calificación es mayor o igual a 0 y la calificación es menor o igual a 10 o menor o igual al número que corresponde, en nuestro caso sería 100, ¿no?
Y aparte todo lo usual, ¿no? Hago la determinación de cuál va a ser la llave primaria, cuál va a ser la llave foránea, y asociar a través del foreign key qué tablas, con qué tablas y a través de qué campos se va a asociar, ¿no? Entonces, eso es otro tipo de regla de negocio que nosotros tenemos que ir colocando, ¿sí? Entonces, aquí tenemos un esquema navegacional. Este esquema navegacional me dice que para encontrar la información del DNI de un local, ah, para saber cuál es el dueño o quién es el dueño de un local, entonces el DNI me va a llevar a los datos de los propietarios, ¿no? Entonces, básicamente, acá estamos definiendo, con un ejemplo, cómo serían las restricciones para cada uno de estos campos, simplemente reforzando lo anterior. Ahora, usando el mismo ejemplo anterior, nosotros podemos recordar, por ejemplo, que puedo realizar tareas de into para insertar nuevos propietarios, o podemos encontrar alguna información necesaria, como por ejemplo encontrar los locales con superficie mayor que 200 de su propietario, o puedo modificar algún resultado a través del update, o finalmente puedo borrar, ¿no? Entonces, aparte de todas las restricciones de integridad, acá estamos recordando todas las operaciones que nosotros podemos hacer cuando manipulamos datos. Eh, Acá, por ejemplo, tenemos otro ejemplo, por ejemplo, restricción de valores requeridos, de valores por defecto o del dominio de valores, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, tenemos el DNI, es un char no nulo, el nombre y la dirección no nulo, el teléfono es char 15, entonces puede ser nulo, entonces, y acá remarcado tenemos sexo, que es de un carácter y que va a chequear que el sexo esté en M o F y además sea número, ¿no? Entonces estoy diciendo que si es varón va a ser M y si es femenino va a ser F, ¿no? Eh, entonces, acá, fecha de alta, por ejemplo, fecha de alta, para nosotros va a ser un tipo day y va a tener un default today. Entonces, en el momento en que hagamos esta inserción al dato, por defecto, que entraría dentro de este valor por defecto, va a poner por defecto today, ¿no? El sexo entraría dentro del dominio de valores y de los valores requeridos. Y, por ejemplo, la estatura es un decimal de 3 enteros, dos decimales, y también trabaja con una restricción, donde el valor de la estatura dice que tiene que ser mayor a 1,75, ¿no? Entonces tienen que chequear eso. Bueno, es bastante tamaño, quizás para un equipo de básquet, ¿no? Eh, Luego podemos también nosotros introducir algunas reglas de negocio. Por ejemplo, para cada fila de la tabla locales, esta es la tabla locales, los valores DNI propietario y DNI arrendatario no pueden ser iguales. Entonces, si hacemos un alter tabla locales with no check, añadimos una restricción tal que para el caso de los locales, el DNI del propietario tiene que ser distinto al DNI del arrendatario, ¿no? Entonces estoy poniendo otra regla de negocio. Por otra parte, también puede usar triggers o disparadores. Esto lo vamos a ver a más detalle después, es que simplemente acá estamos mencionando que los disparadores responden a un evento externo. Un poquito más adelante vamos a ver esto. Bien, entonces, como pueden ver, como pudimos ver, mejor dicho, hemos observado que tengo restricciones de integridad de la base de datos que son muy, muy importantes incorporarlas, pero también hay reglas de negocio, ¿no? Las reglas de negocio los vamos a obtener de la documentación, de las entrevistas, etcétera,
porque ahí vamos a saber qué reglas de negocio son fundamentales colocar a nivel de la estructura de la base de datos para no cometer errores y poner datos basura, ¿no? A ver, en transacciones sabemos que una transacción es un conjunto de operaciones de lectura y escritura, ¿no? Y como dice acá, lo manejamos como una unidad. Sabemos que ese conjunto de operaciones de lectura y escritura tienen que terminar bien o no terminan nunca, ¿no? Entonces tenemos un gestor de recuperación en el manejador que debe mantenerse atento a las operaciones cuando, por ejemplo, hago un begin transaction, que es un inicio de transacción, esto se deben acordar de base de datos 2, y es el inicio para decir todo lo que viene después es parte de una transacción, por tanto tiene que ser atómico. Después del begin transaction voy a tener un conjunto de operaciones de lectura y escritura. Pueden ser 1, 2, 3, 10, 20, no hay un límite. Finalmente, puedo tener un fin de transacciones, ¿no? Un end transaction. Especifica las operaciones de lectura y escritura cuando todo se ha terminado, ¿no? Entonces, si los cambios son aplicados de una manera correcta, entonces hay una confirmación y a eso le llamamos commit. Y si la transacción sabemos que si tiene errores en el proceso, entonces hemos generado un abort y por tanto, ahí en ese punto se para la transacción y se realiza una operación de rollback, ¿no? Entonces, es importante también el hecho de usar un commit transaction o commit. La nomenclatura de cómo escribir commit o cómo escribir begin transaction o end transaction no es estándar en todos los manejadores. Todos tienen begin, un end, tienen un commit, tienen un rollback, pero cada uno tal vez tiene una pequeña variación en su estructura de cómo se escribe esa parte, ¿no? Lo importante acá es que nos tenemos que acostumbrar a construir, a usar transacciones cuando hacemos las operaciones en las bases de datos. Bien. Y finalmente, lo que les decía, ¿no? Si ha habido un aborto, entonces hacemos un rollback. Aquí también tenemos que recordar que toda base de datos, cuando ha culminado con éxito, es decir, ha hecho un commit, entonces se queda un estado válido de la base de datos. Y cuando empieza una nueva transacción, entonces termina con éxito, entonces el anterior estado válido de la base de datos se transforma en un nuevo estado de la base de datos válido. Entonces ese va a ser el último estado de la base de datos. Y cuando realiza un rollback, entonces todo lo que estaba haciendo deshace y regresa al último estado válido de la base de datos. Entonces, todo lo que se basa, todo lo que nos permite tener una base de datos consistente, fehaciente, confiable, fiable, etcétera, se debe a que debo buscar en la base de datos estados válidos de esa base de datos. También seguramente se acuerdan de las propiedades así de las transacciones. En todos los manejadores de base de datos, estas propiedades así se respetan, porque nosotros sabemos que todos los SQLs se basan en una norma. Desde el SQL muy antiguo, pasando por el SQL 93, llegando al SQL 2003. Entonces, ¿qué significa que es atómico? Que mientras la transacción no termine, nadie puede interferir con esa transacción. Luego, consistencia, ¿no? Entonces, estoy en un estado consistente de la base de datos, lo que les explicaba ahorita, y después de las operaciones llego a otro estado consistente. Aislamiento. Entonces, nadie puede interferir con la transacción que estoy ejecutando. Y durabilidad o permanencia significa que los cambios, una vez que se ha hecho un commit, son perennes, son forever, son para siempre, no se puede cambiar absolutamente nada. Este es el flujito más o menos que nos muestra cómo funciona una transacción, ¿no? Entonces, inicia una transacción, K igual a 1, que cuenta el número de operaciones. Entonces, acá inicia un bloqueo de los datos afectados por K.
¿Se puede ejecutar la instrucción? Sí, entonces se apunta la instrucción en el log de ejecución. K es igual a N, entonces hemos llegado al conjunto de operaciones de la transacción. Si me dice que sí, entonces ejecuta las instrucciones del dispositivo de log. Una vez que ya tengo todas las operaciones de lectura y escritura, desbloquea los datos y fin de la transacción sin error. Si todavía hay operaciones, entonces regresa en el ciclo, que es igual a K más 1, y va a dar vueltas hasta que termine con todas las operaciones. Por otro lado, si algún error hay en el camino, entonces no se puede ejecutar una instrucción K, entonces desbloqueo de datos y fin de la transacción con error. Bien, ahora vayamos a hablar un poquito de las bases de datos activas. Las bases de datos convencionales, ya lo dije, son consideradas muertas o pasivas. ¿Por qué? Porque no pueden manejar ciertas situaciones. Por ejemplo, actualizar automáticamente rutas de un autobús escolar con incorporación de nuevos alumnos a la escuela. O supervisar una matrícula nueva para hacer ciertas tareas automáticas una vez que ha pasado esta situación. O comprobar periódicamente las direcciones de los alumnos matriculados, ¿no? Entonces, las bases de datos pasivas, como les dije hace rato, solamente permitían guardar y devolver información. Dos bases de datos muy famosas, tres en realidad de este tipo, que yo las he usado, son Clipper. Clipper era una base de datos de este tipo, pero era muy buena base de datos, ¿no? Paralelamente se disputaba, digamos, con Fox, también otro tipo de Fox Pro que se llamaba, otro tipo de base de datos que también me permitía realizar ciertas tareas. Y en ese entonces también estaba, ya para transacciones más grandes, Informix, que todavía existe, ¿no? Clipper prácticamente ha desaparecido y Fox todavía hay algunas versiones activas. Entonces, esos manejadores que les mencionaba desaparecieron y dieron lugar a las bases de datos activas. Entonces, ¿estas por qué se llaman activas? Porque, como dice acá, incorporan un comportamiento activo. Y el comportamiento activo indica cuándo y con qué voy a realizar cierta tarea. Entonces, ¿cómo puedo mostrar un comportamiento activo? Por ejemplo, en la gestión de stocks, ¿no? Entonces, el sistema tendría que detectar que si los ítems de un determinado producto son menor a 10, entonces hay que solicitar automáticamente un nuevo ítem al proveedor. Entonces, acá yo tengo que ir determinando, por ejemplo, que tendría que tener un stock donde voy a guardar las cantidades y tendría que tener un punto de reorden, que es el número mínimo que yo debo tener un producto en el almacén. Creo que algún rato ya les expliqué eso, ¿no? O sea, yo no puedo esperar con un sistema automático que en mi almacén todo llegue a cero para pedir. Entonces, tiene que haber un punto de reorden que varía de acuerdo al producto, ¿no? Porque no es lo mismo, por ejemplo, comprar leche que comprar lavavajilla, por ejemplo, ¿no? La gente compra mucha leche porque es un artículo de primera necesidad y lavavajilla, pues, compraremos esporádicamente. Por tanto, el punto de reorden de la leche va a ser mayor porque el flujo de venta es más rápido. Por tanto, al pedir tengo que tener lo suficientemente almacenado para que no se acabe lo que tengo almacenado. Y en la vajilla será más pequeño en cantidad, porque obviamente mientras pido, esa pequeña cantidad me va a permitir aguantar al supermercado. También tenemos los productos que tienen fecha de vencimiento, ¿no? Entonces aquí podemos nosotros automatizar y decir, cuando el producto en su campo caduca es menos, la fecha actual es menor a 7, entonces ponerlo en oferta. ¿Y en oferta qué significa? Que estamos reduciendo el precio del producto. O lo que hace rato se mencionaba en el anterior ejemplo, gestión de autobuses. Entonces, cuando un autobús se ha llenado y la otra condición es que falte más de una semana para el viaje, entonces tenemos que habilitar un bus adicional, ¿no?
Entonces, como pueden ver, son tareas que en su momento deberían poderse automatizar. Entonces, esquemáticamente, ¿cómo ha cambiado la situación? Entonces, aquí tenemos las aplicaciones, tenemos 3 aplicaciones, ¿no? No importa qué aplicaciones son, pueden ser diversas. Y tenemos algo importante, ¿no? ¿Cuándo hacer qué? Entonces, ¿qué hacer? ¿Cuándo y entonces qué hacer? Del manejador de la base de datos, en el DBMS o en el sistema gestor de la base de datos, simplemente tengo los datos de los alumnos, los datos de las titulaciones, los datos de los autobuses, etc. Solo tengo guardados datos. Entonces, las aplicaciones acceden a esta base de datos. Entonces, aquí hay una pérdida de modularidad y hay una semántica distribuida de varias cosas en las aplicaciones, ¿sí? Entonces, esto es un comportamiento pasivo. Luego, aquí mejoramos esa actividad. ¿Por qué? Porque ya tenemos como que un módulo que hace un sondeo del cuándo y del entonces, que está de alguna manera relacionado con el manejador y que las aplicaciones, una vez que quieran interactuar con el manejador, también interactuar con este componente, ¿no? Entonces, mejora la modularidad, pero hay mucha frecuencia de sondeo acá, ¿no? Muchas veces que preguntar en algo que no es parte del mismo manejador. Y llegamos a lo que es el comportamiento activo tal cual lo conocemos ahora, ¿no? Entonces, básicamente, el cuándo y el cuándo hacer y entonces qué hacer, ya es parte integral del manejador de la base de datos. Entonces, las aplicaciones simplemente realizan las tareas propias de la aplicación en cuanto a su interfaz, algunos controles, etcétera, y el trabajo rudo ya se hace a este nivel del manejador de la base de datos, ¿no? Por eso tiene ojitos y por eso tiene una boquita, porque el manejador ha dejado de ser pasivo y ahora es como si tuviera vida propia. Entonces, mejora la modularidad y obviamente la reacción es más inmediata porque todo se hace a ese nivel del manejador. Bien, gestor pasivo versus activo, algunas ventajas. Entonces, vamos a hablar de este manifiesto de las bases de datos activas que es de 1996, que ha sido la base para la construcción de estos, no solo la construcción, sería la construcción y la evolución de este tipo de manejadores, ¿no? A ver, un sistema activo, un sistema de manejador de base de datos activo, primero tiene un modelo de reglas ECA. Después vamos a ver qué es ECA, pero es evento, condición, acción. Entonces, muchas cosas en una base de datos se rigen por estas reglas, ¿no? Porque hay un evento que pasa fuera de la base de datos, pero que afecta a la base de datos. Entonces, cuando pasa un evento, tenemos que ver qué hacer y cuando terminamos qué hacer, ejecutamos la acción. Por otra parte, también se ejecuta la gestión de reglas y la evolución de las bases de datos. Entonces, hay un conjunto de reglas adicionales que se va a usar. Las reglas, en cuanto a su ejecución, también tienen ciertas características, ¿no? Entonces, el manejador ofrece modelos de ejecución como distintos modelos de acoplamiento, implementa modos de consumo, gestiona historia de eventos, implementa resolución de conflictos. Y también tiene características de aplicación y usabilidad. Entonces, posee un entorno de programación y también es ajustable a ciertos cambios. Entonces, básicamente, todas estas son las características que todo manejador tiene. Entonces, ¿cómo podemos ver a este gestor de base de datos activo? Tiene, primero, un modelo de conocimiento y luego tiene un modelo de ejecución. En el modelo de conocimiento define el qué y el cuándo, y en el modelo de ejecución, cuando determina el cuándo, gestiona el qué se va a hacer. ¿Bien? Entonces, el modelo de conocimiento describe la situación y la reacción correspondiente. Son las famosas reglas ECA. Y el modelo de ejecución realiza un seguimiento de la situación y gestiona el comportamiento activo. Bien. Ahora, dentro de las bases de datos activas,
he incorporado algunas especificaciones de instrucciones propias de las bases de datos activas. Las primeras son las constraints. Son especificaciones del DDL que se aplican a columnas o tablas, ¿no? Primero, conviene darles un nombre y pueden usar algunas restricciones como unique, not null, reference, check. Entonces ya le estamos dando una clasificación específica. Por ejemplo, acá en esta tabla, alter table, le digo añadir una llave primaria a depNo, ¿no? Entonces estoy añadiendo una llave primaria a esta tabla depTab. Y luego estoy alterando otra vez en tab y le estoy diciendo añadir una llave foránea, depNo, que hace referencia al depTab depNo. Entonces estoy asociando prácticamente estas dos tablas, ¿no? Entonces estoy poniendo algunas restricciones a la tabla. También incorporan las aserciones. Son restricciones que no tienen por qué estar asociadas a una única tabla. Pero estas aserciones casi no se usan mucho porque acaparan su funcionalidad los disparadores. Porque los disparadores o triggers son aserciones, pero son aserciones con acciones asociadas. Por tanto, me conviene usar dos disparadores. ¿Cuáles son las ventajas de tener una base de datos activa? Primero, mayor productividad, porque se elimina el tiempo entre que va de la aplicación al manejador, del manejador a la aplicación para realizar ciertas tareas. Básicamente todo se hace en el manejador y si la conexión es nativa a la aplicación, todavía es más rápido, ¿no? Conexión nativa quiere decir que no necesito un intermediario para poder conectarme a la base de datos, ¿no? Mejor mantenimiento, porque me proporciona los mecanismos, puedo reutilizar el código fácilmente y por tanto también reduce el tráfico de mensajes porque muchas cosas ya se hacen directo en el manejador. Bien, también hay algunas aplicaciones de los manejadores activos y algunas son internas, como por ejemplo las clásicas de la utilización o administración de una base de datos, el control de integridad de la base de datos usando onUpdate Cascade, que significa que si yo voy a actualizar algo en una tabla que está asociada a otras tablas, tengo que verificar que esa afectación no afecta a las otras tablas. Y si afecta a las otras tablas, esa afectación tiene que en cascada bajar a las otras tablas. Mantenimiento de datos derivados o views o vistas, ¿no? También me permite ya crear vistas. Una vista es un pedazo de la base de datos que lo voy a poder manipular como si fuera una base de datos, pero que va a tener solamente como una captura de un pedazo de la base de datos para poder ver. Luego, la administración de copias, ¿no? Entonces, yo puedo manejar copias de la base de datos por seguridad y por tener también disponibilidad de la base de datos en cualquier momento. Eso sería como que también la base de la replicación. Y la seguridad y auditoría, ¿no? Entonces, me proporciona mecanismos de seguridad, como son los logs, y también de auditoría, como son las bitácoras, que me permiten, por ejemplo, construir mi propia bitácora para controlar ciertos aspectos de la base de datos de manera transparente. ¿Qué quiere decir? Que mientras los usuarios, cajeros, por ejemplo, están manejando el sistema por afuera, pero quieren hacer algo chueco, por debajo la bitácora está controlando que no se haga, o bueno, no controlando, sino almacenando la información, de manera que si en algún momento revisamos, podemos encontrar si se ha realizado algo chueco y obviamente la gestión de versiones, ¿no? Que es muy importante. Y entre las externas, me permite implementar mis propias reglas de negocio.
como las rutas del autobús. Luego, también me proporciona mecanismos de notificación cuando ocurren ciertas condiciones, ¿no? Eso me permite reforzar las restricciones de integridad con el uso de disparadores o triggers, ¿no? Que son más inteligentes y más potentes que solamente las restricciones, porque las restricciones no son activas, son pasivas, ¿no? Simplemente restringen algo y no hacen nada más. En cambio, los disparadores, dependiendo qué pasa, saben qué va a hacer. También me permite administrar el mantenimiento de datos derivados. En una base de datos nosotros vemos que tenemos dos tipos de datos. Primero son los datos normales, los almacenables directamente, y luego son los datos derivados. Los datos derivados son datos que puedo o no puedo almacenar. ¿Por qué? Porque estos datos los puedo obtener con los datos que tengo almacenados, ¿no? Por ejemplo, yo puedo calcular la edad de una persona porque sabemos que no puedo guardar la edad de una persona, ¿no? Sino cada año tendré que actualizar en un año la edad de la persona. Entonces nosotros guardamos la fecha de nacimiento. Cuando quiero calcular la edad de una persona, entonces voy a calcular un dato derivado, que va a ser la fecha actual menos la fecha de nacimiento. A eso le voy a sacar el año y voy a obtener la edad de la persona. Entonces, ese dato derivado yo lo puedo calcular o lo puedo almacenar, ¿no? O en este caso, por ejemplo, como dice acá, un disparador actualiza el saldo total de una cuenta cada vez que se inserta, se elimina o modifica una cuenta, ¿no? Entonces, automáticamente podemos tener un disparador que se ha modificado el monto, entonces haga los cálculos necesarios para guardar. Entonces, ¿cómo lo vemos a una regla ECA? De esta manera. Tengo el modelo de conocimiento, entonces tengo que definir qué y cuándo, y tengo las reglas ECA, que es el evento, la condición y la acción, ¿no? Evento, que dispara la acción, la condición, el estado que debe darse y la acción que se hace, ¿no? Entonces aquí tenemos el cuándo y aquí tenemos el qué. Para el caso del bus, voy a reservar, es el evento, entonces en el sistema aparece una reserva. En ese momento el disparador va a controlar a través de la regla ECA que está lleno y además falta más de una semana para el viaje. Esa es la condición. Y si eso se cumple, entonces va a habilitar un nuevo bus para el siguiente viaje. Entonces el evento que es una fuente que ocasiona la ocurrencia de un evento y es una instrucción del lenguaje de manipulación de datos y puede ser antes o después. Entonces tengo un insert, un delete, un update, un select. Cualquiera de estas operaciones es la fuente que va a ser parte del evento. O una instrucción para la gestión de transacciones, por ejemplo, un commit, un abort, o una excepción, que es una violación de autorizaciones, bloqueos, etc. O puede ser una fecha o una hora, entonces tenemos que considerar el reloj. O algo externo que controle la aplicación misma. Entonces, algo externo pasa en la aplicación y eso hace que automáticamente podamos ejecutar algo. También es importante hablar de la granularidad. La granularidad, como en todos los casos, se refiere al tamaño de algún dato. Y en este caso, al nivel de granularidad, puedo construir disparadores a nivel de una fila, una tupla igual a un evento, o cambios en todas las tuplas. Entonces son disparadores a nivel de sentencia. De 0 a n tuplas pueden ser afectadas por un mismo evento. La condición y la acción. La condición es un predicado sobre la base de datos, ¿no? Entonces, como una consulta, que puede ser opcional. Si no se incluye, se considera que la condición es siempre cierta. Entonces, puede ser opcional o puede que, si pasa eso, obligatoriamente hagamos algo siempre. Y la acción, ¿qué se puede incluir en la reacción?
Entonces, varias cosas, operaciones en la base de datos, órdenes del SQL como insert, delete, etcétera, comandos del SQL extendido asociados al PLSQL. El PLSQL es un lenguaje que después lo vamos a ver, que es una ampliación del SQL y digamos es una función con el lenguaje de programación estructurada. Entonces aquí al PLSQL nosotros podemos añadir, por ejemplo, ciclos, puedo añadir variables, etcétera, de manera que potencializa las capacidades de lo que yo puedo hacer. O llamadas externas, o abortas la transacción, o hacer algo en lugar de hacer otra cosa, ¿no? Entonces aquí hay un ejemplito más gráfico de cómo funciona esto. Por ejemplo, aquí está la restricción que tenemos que controlar y dice ningún empleado debe ganar más que su jefe. Entonces hay un insert o un update sobre la base de datos o la tabla empleado de la base de datos. Entonces evalúa el sueldo es menor al sueldo del jefe. Cuando hago un insert o un update, entonces voy a actualizar la tabla empleado con los datos que estoy tratando. Entonces aquí hay algunos efectos. La temporalidad es importante, ¿no? Aquí es after, puede ser before también. Entonces estoy diciendo, si inserto o actualizo sobre empleado, que es el evento, entonces la condición me dice, si el nuevo sueldo es menor al sueldo del jefe, esa es la condición que evalúa, entonces voy a actualizar el sueldo del empleado. Pero si no, pues no voy a hacer nada. Porque el empleado no puede ganar más que el jefe, ¿no? Entonces, también tiene un modelo de ejecución. Entonces, hay una fuente de eventos, hay una ocurrencia de eventos, hay unas reglas disparadas, unas reglas evaluadas, unas reglas seleccionadas que al final se van a ejecutar a través de este ciclo. La ejecución de los disparadores tiene dos modos de acoplamiento, ¿no? Evento versus condición y condición versus acción. Entre estas opciones tengo tres posibilidades que nosotros definimos dependiendo qué es lo que queremos lograr. La primera es inmediata, la segunda es diferida y la tercera es desprendida. En la que es inmediato, la condición se evalúa inmediatamente después del evento y la acción se ejecuta inmediatamente después de la condición. Por eso se dice inmediato. En el diferido, la condición se evalúa al final de la transacción y la acción se ejecuta al final de la transacción. Y el desprendido es que la condición se evalúa en una transacción diferente y la acción se ejecuta en otra transacción diferente. ¿Sí? Por ejemplo, para explicar el modo de acoplamiento, sabemos, de acuerdo al esquemita anterior, que ningún empleado debe ganar más que su jefe. Entonces, lo que estamos haciendo acá en este sector rojo es que tenemos que actualizar los sueldos de los empleados con el 10% de lo que ganaban antes. ¿Sí? Entonces, tenemos un problema porque acá, por ejemplo, el jefa de Juan es Sara, ¿no? Entonces, Juan gana 1000 y Sara gana 1050. Sara gana más que Juan. 50, pero gana más que Juan. Entonces, si empezamos a ejecutar, acá hacemos el cálculo para Juan y gana igual que Sara, ¿no? O más que Sara. Entonces, esto no puede pasar en ningún momento. Entonces, ¿qué hacemos? Diferimos. ¿Y qué hacemos? Calculamos primero el sueldo, el 10% de sueldo de Sara. Y cuando ya hemos logrado esa situación, recién vamos a calcular el sueldo de Juan. De esta manera se mantiene la regla de que la directora o jefa debe ganar siempre más que los empleados. Entonces, estamos, como dice acá, haciendo el proceso de manera diferida.
¿no? Entonces, esquemáticamente, estos son los modos de acoplamiento. El inmediato inicia la transacción, llega al evento, evalúa la condición, ejecuta la acción y termina la transacción, ¿no? Entonces, básicamente, ese momento se hace todo. Y en el diferido, que era el ejemplito que hemos visto del jefe, inicia la transacción, pasa el evento, y antes de terminar la transacción, recién evalúa la condición, ejecuta la acción y termina la transacción. Por eso se llama diferido. Bien. Entonces, ¿qué es un disparador? Un disparador es como un script, una rutina que está asociada a una única tabla de la base de datos. Es el concepto básico para implementar bases de datos activas. Tiene tres partes, ¿no? Tiene el evento, la condición y la acción. Bajo la misma idea, un insert, un delay, un update, es el que va a iniciar el evento. Va a haber un tiempo de acción, que va a ser before o after, ¿no? Entonces, yo determino en función a lo que quiero, si lo que va a ser antes de actualizar el dato o después de actualizar el dato. Y una acción que va a ser lo que posteriormente realizará. Y puede ser, por ejemplo, una sentencia SQL ejecutable o un bloque atómico de sentencias ejecutables. Aquí tenemos, por ejemplo, un pequeño disparador, ¿no? Entonces acá, sin analizar el disparador, porque después lo vamos a ver, solo sus partes, creamos un disparador, le damos un nombre, le damos un tiempo, after, sobre qué operación, sobre qué tabla, y qué es lo que está refiriendo, y qué es lo que va a controlar, y qué va a hacer después, ¿no? Entonces, no nos interesa mucho ahorita ver qué va a hacer. Aquí hay otro ejemplo, donde siempre tenemos el nombre, en tiempo, en qué operación, y un conjunto de operaciones que tenemos que hacer en función a lo que necesitamos hacer. Bien, son las 9:05, creo que ya los he martirizado suficiente por hoy día. Entonces, vamos a terminar acá la clase. ¿Alguna duda? Yo creo que ninguna, porque esta es una parte teórica. Entonces, simplemente comunicarles que de acuerdo al comunicado que están circulando, el día de mañana no hay clases. Entonces, la siguiente semana vamos a reanudar las clases con lo que falta de esta parte, que es una revisión de las últimas reglas que estábamos viendo, y luego vamos a ver un estudio más a profundidad de MySQL en cuanto a sus tipos de motores, y vamos a hacer una experimentación con los motores, con el motor InnoDB de MySQL en cuanto se refiere a las transacciones. Entonces, muchas gracias por haber asistido. El video lo voy a subir el día de mañana. Y que tengan todos muy buenas noches y un sueño reparador.